Y vamos a pasar a uno que le anunciábamos en la entrada del programa. En el marco, el lunes pasado fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y víctimas de tentativa de feminicidio y familias de víctima de feminicidio denunciaron que el acceso a la justicia sigue siendo tardío y revictimizante debido a tácticas dilatorias estructurales dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo que buscan es cansar a las familias. Se han enfrentado a prácticas administrativas y judiciales convertidas en verdaderos obstáculos para garantizar la justicia y la erradicación de la impunidad. Vamos a ver el siguiente video con intervenciones de Yeritza Bautista, quien es víctima de un intento de feminicidio. Zaira Maite es una joven asesinada en 2019 cuyo caso no se ha podido resolver, no se ha podido llegar a la sentencia. Y la tía de Fátima Cecilia, esta niña de 7 años que usted probablemente recordará en 2020, fue desaparecida acá también en la Ciudad de México y después su cuerpo fue encontrado en Xochimilco. Sucedió más o menos con el caso a días de diferencia del caso de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México. Entonces son los testimonios de estas tres historias que reflejan cómo el Poder Judicial de la Ciudad de México, en colusión, digamos, con la defensa de los agresores, han obstaculizado que el camino siga. Entonces vamos a ver este video y regresamos. ¿Qué papel juega el Poder Judicial de la Ciudad de México en el acceso u obstrucción a la justicia para víctimas de violencia feminicida? Es uno de los actores más importantes para garantizar que este derecho sea pronto y expedito, pero en varios casos ha contribuido a que los procesos sean tardíos y revictimicen con fallas administrativas y judiciales estructurales dentro del mismo sistema, convertidos en verdaderos obstáculos para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida y familias de víctimas de feminicidio. Y este principio de continuidad y de concentración está pensado para que el sistema funcione, para que pueda cumplir con el principio de que la justicia sea pronta y expedita. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Coloquialmente, que la justicia sea pronta y expedita. Pero una justicia no puede ser ni pronta ni expedita si dura más de 3 años el inicio del juicio. Si no podemos empezar un juicio, ¿no? No puede ser pronta y expedita si se tiene que reponer 3 veces el proceso. No puede ser pronta y expedita si por esas fijación de audiencias cada 10 días, en lugar de hacerlo de manera concentrada en un día, en una semana, como se hace en otros estados, pues entonces la jueza seguramente habría estado con toda la salud que requería para poder empezar y concluir su juicio, ¿no? Pero digamos, nos enfrentamos a estas adversidades en las que no podemos promover un recurso jurídico para cuestionar esto, porque no me puedo quejar del juez si aún no me ha resuelto, ¿no? Pero que no está observando que esto es un contexto de violencia institucional que la autoridad no está considerando. Esto es de manera estructural. A principios de 2024, Yeritza Bautista, víctima de intento de feminicidio en la Ciudad de México, denunció que el 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito anuló la sentencia condenatoria y la etapa de juicio oral contra Carlos Enrique N., su agresor, que ya había sido sentenciado a 11 años y 8 meses en prisión. A más de 4 años no hay sentencia firme, dejando de lado la justicia expedita. Bueno, la principal razón por la cual nos encontramos aquí es para evidenciar las estrategias legales del Poder Judicial Federal y la estrategia legal que ocupa la mayoría de los agresores, y esta estrategia es respaldada, solapada y acompañada por el sistema. En mi caso, mi agresor fue detenido en flagrancia en el 2020. En el 2021, él interpuso un recurso, un amparo, alegando formas procesales. Ya estábamos en etapa intermedia y se repuso nuevamente el juicio. Esa fue la indicación de este amparo. En septiembre del 2022, mi agresor fue sentenciado a 11 años, 8 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Lo único que estábamos esperando era la sentencia en firme, el documento oficial que acreditaba que la sentencia era inamovible. Caso contrario, en mayo de este año, me llega un amparo nuevamente por mi agresor y por su nuevo equipo de abogados, indicando que se había alegado nuevamente formas procesales por el principio de continuidad. Este amparo resolvía la revocación de la sentencia y nuevamente iniciar el juicio. En enero del 2025 me ordena el Poder Judicial Federal iniciar por tercera vez el juicio penal, un juicio en donde ya se había acreditado su legal detención, la vinculación a proceso por feminicidio en grado de tentativa y había culminado con una sentencia condenatoria. Sin embargo, nuevamente me imponen iniciar el juicio, dejando de lado el derecho primordial de las víctimas a la no revictimización, el derecho primordial de la víctima ponderando los derechos de la vida, que debe de estar por encima de cualquier otro. Y en este caso, en el 2025, iniciaré por tercera vez el juicio en contra de mi agresor. Esta estrategia se está volviendo tan recurrente en los agresores, pero es respaldada y solapada por un sistema que le apuesta a cansarnos, hasta lograr que las víctimas desistamos. Llevo casi 5 años en un proceso en donde ya se acreditó que Carlos Enrique N. es culpable de tentativa de feminicidio y no logro tener una sentencia en firme, pero no porque él sea inocente, sino porque el sistema de muchas formas es fracturado y de muchas formas a las víctimas se nos obliga a continuar en el camino. El 11 de febrero de 2020, Fátima Cecilia Aldriguete Antón, de 7 años de edad, fue desaparecida y el 15 de febrero su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Xochimilco. Fue víctima de feminicidio. En la búsqueda por justicia, su familia ha sido revictimizada y en particular su tía Sonia López, quien lleva el caso. Este noviembre le notificaron que el juicio contra Giovanna N. y Mario N., la pareja acusada del feminicidio, había sido anulado debido a que la jueza que llevaba su caso se retiraba por incapacidad médica, tirando a la basura el trabajo de los últimos 10 meses. Han pasado 4 años y no hemos logrado obtener justicia. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a que a pesar de que nosotros hemos buscado que se salve todos los derechos y se lleve el proceso como corresponde, precisamente como lo dicen mis compañeras, existen estas estrategias por parte de las defensas para dilatar los procesos, para alargarlos, para hacer que nos cansemos, para llegar a tal punto que la sociedad olvide lo que está pasando y entonces crea que ya se hizo justicia. Cuando las autoridades aprenden a estos agresores y los insertan en la cárcel, no es el final, socialmente es lo que se cree que sucede. Sin embargo, empieza una cadena de absurdos y de desgastes y de violencias y revictimizaciones hacia nosotras las familias, porque estas defensas empiezan a utilizar todas las estrategias posibles para cansarnos, para desgastarnos y alargar procesos de una manera indefinida. En nuestro caso se llevaron a cabo muchísimos amparos, los cuales una vez que se veían resueltos, entonces se pedía nuevamente la revisión de estos amparos, alargando el inicio del proceso de juicio oral. Nosotros pudimos iniciar apenas en el 2024 este juicio oral, esperando que por fin se llegara a la sentencia de estos 2 feminicidas. Sin embargo, después de 10 meses que se llevó el juicio, resulta que lo declaran nulo. Y esto se debe a que la jueza tuvo una incapacidad médica. Y entonces, como ya no puede llevar ella el juicio, lo tiene que llevar nuevamente desde un inicio alguien más. ¿Esto qué significa? Que se tienen que volver a presentar peritos, testigos, etcétera. Lo desgastante que para las familias es estar yendo a cada una de las audiencias, estar escuchando nuevamente todo lo que ocurrió en los días más terribles de nuestra vida, es una forma de hacernos revivir el infierno y por supuesto que llega un momento en el que solamente decimos, no quiero más, ya no lo soporto.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la denuncia de estas familias adquiere mayor relevancia porque sus derechos de acceso a la justicia y verdad se están viendo obstaculizados por el mismo Estado, en este caso, el Poder Judicial capitalino. ¿Qué sería de la justicia en este país si no lucháramos por ella? ¿Qué sería si no estuviéramos alzando la voz? ¿Por qué tenemos que luchar y arrancar nosotras la justicia de un sistema que se supone está diseñado para protegernos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué nuestros derechos van después que el de los agresores? Por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir alzando la voz. Ahí tiene los testimonios de estos 3 casos que lleva el Poder Judicial de la Ciudad de México y cómo han pasado años para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Esto no es la justicia pronta y expedita que nos promete las leyes a la que tenemos derecho. Y no nada más pasa acá en la Ciudad de México. En Guerrero, por ejemplo, el caso del feminicidio de Melanie, se van a cumplir 7 años. Melanie estudiaba el primer año de la carrera cuando conoció a José Luis Martínez, un piloto aviador de la Fuerza Aérea con grado de teniente. Eran de Sonora, pero por un cambio de adscripción de su esposo a la base de Pie de la Cuesta, ambos se mudaron a Acapulco. La violencia contra Melanie fue en aumento y según datos del expediente, el 28 de noviembre de 2017 fue asesinada por este militar. Pasaron 6 años para que se ubicara al responsable y en el proceso se ha observado una actuación facciosa de la autoridad que tramita el caso. En diversas diligencias ha sido parcial y evidencia hostilidad hacia las víctimas y sus abogados, por lo que temen que esto afecte la sentencia que se dictará probablemente el 3 de diciembre, si no es que vuelven a retrasar las audiencias, como lamentablemente es una constante en los sistemas de justicia, tanto estatales como a nivel federal. Entonces, pues aquí es como el ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde impacta cómo funciona el Poder Judicial? Es realmente en estas historias donde vemos pues las fallas del poder judicial y lo que se tiene que cambiar. Sí, y que urge también lo que siempre insistimos, Nancy Auditorio, urge también, además de esta reforma que ya está en camino, urge la reforma para los ministerios públicos, para las fiscalías locales, porque son las que se mantienen muchas veces bajo el poder, por ejemplo, del gobernador, que son los que nombran a los fiscales carnales, que les llaman, que controlan estos MPs, los jueces locales que también han hecho de las suyas, son tretas legales las que utilizan y pues se acaba extendiendo esta injusticia y como comentaban los familiares de las víctimas, pues revictimizan al continuar con esta situación, extendiéndola y no llegar a una resolución. E incluso cuando ya se tiene, que es el colmo, ¿no? Incluso cuando se tiene la resolución, llegan nuevos amparos, llegan nuevas medidas para evitar esta situación.